El pueblo de San Aurelio parecía dormido bajo la luz opaca de la luna. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas y cañaverales, donde todos se conocían y donde las historias pasaban de generación en generación como advertencias que nadie se atrevía a ignorar. Una de esas advertencias, la más repetida de todas, era sencilla y contundente. Nunca camines por las vías después de la medianoche. Los ancianos lo decían con una seriedad que helaba la sangre. Los niños lo repetían entre ellos como un juego, aunque sabían que no se trataba de ninguna broma. Y los jóvenes, bueno, los jóvenes solían retar a la suerte, aunque nunca nadie había llegado a tanto como para atravesar el túnel ferroviario después de la hora prohibida. Las vías habían quedado abandonadas hacía más de 3 décadas, luego del accidente que marcó al pueblo para siempre. Una locomotora se descarriló en la curva del kilómetro 13, arrastrando consigo varios vagones que estallaron en llamas. Más de 50 pasajeros murieron esa noche, atrapados entre el metal y el fuego. Desde entonces, el tramo fue apodado el kilómetro maldito. Con el tiempo, el tren dejó de pasar, y las vías se fueron oxidando, cubiertas de hierbas y silencio. Pero el recuerdo nunca desapareció. Los habitantes juraban que, en noches sin luna, aún se escuchaba el silbato del tren y el rechinar de sus ruedas, como si siguiera viajando por un destino que nunca alcanzó. Aquella noche, Marcos, un muchacho de 19 años, regresaba de una fiesta en el pueblo vecino. La música todavía resonaba en sus oídos, y el eco de las risas quedaba atrás, desvaneciéndose con la distancia. Llevaba puesta una chaqueta ligera y una linterna en el bolsillo. Había bebido un par de tragos, no lo suficiente para estar ebrio, pero sí para sentirse invencible. Frente a él había 2 opciones: tomar el camino largo bordeando la carretera, o atajar por las vías del tren. Ese atajo le ahorraría casi media hora de caminata. Recordó las advertencias, la prohibición absurda de los ancianos, y sonrió con soberbia. «Bah, cuentos de viejos», murmuró mientras sacaba la linterna. El aire nocturno estaba helado. Cada paso que daba sobre las piedras hacía un sonido hueco, amplificado por el silencio del lugar. La linterna iluminaba el óxido en los rieles, brillando como cicatrices en la oscuridad. Al principio, la caminata fue tranquila. Marcos incluso se colocó los audífonos y puso música en su celular. El ritmo lo acompañaba y disipaba cualquier inquietud. Pero de pronto, a mitad de camino, la canción se detuvo. Un crujido extraño salió de los auriculares, como estática, y luego todo quedó mudo. Marcos sacó el celular, pero no había señal. Bufó con fastidio. «Genial», dijo, y guardó el aparato. Fue en ese momento cuando lo sintió. Una vibración suave recorrió el suelo bajo sus pies, apenas perceptible al principio, como si algo pesado se aproximara desde muy lejos. Se quedó quieto, tratando de convencerse de que era su imaginación. Entonces lo escuchó. Un silbato largo y agudo, como el lamento de una bestia metálica, atravesó la noche. El sonido fue tan real que Marcos se estremeció. «Imposible», susurró. «Aquí no hay trenes desde hace años». El corazón le golpeaba el pecho. Miró en todas direcciones, pero el paisaje seguía inmóvil. Solo cañaverales a los lados y el cielo negro arriba. Trató de convencerse de que era un eco lejano, algún sonido que viajaba desde otro lugar. Y fue justo entonces cuando la linterna parpadeó. La luz titiló, se apagó un instante y volvió a encenderse, como si algo invisible la drenara. Marcos levantó el haz de luz hacia adelante, y se quedó helado. Allí, de pie sobre las vías, estaba una mujer vestida de blanco. Su figura era delgada, inmóvil, y el cabello largo le cubría el rostro. No parecía moverse, no respiraba, no hacía nada, solo estaba ahí, plantada en medio del camino, como esperándolo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y dio un paso hacia atrás.
Señora, ¿está bien?, preguntó, aunque su voz temblaba. La mujer no respondió. Solo levantó lentamente la mano y señaló hacia adelante, hacia el túnel ferroviario que se erguía a lo lejos como la boca de un monstruo devorador. El silbato sonó otra vez, más fuerte, más cercano. El suelo tembló bajo sus pies, y Marcos sintió que el aire se le helaba en los pulmones. Pero lo más aterrador fue descubrir que, aunque el estruendo del tren era ensordecedor, aunque el temblor se intensificaba, no había nada en las vías. Solo la mujer, inmóvil, señalando el túnel oscuro donde la oscuridad parecía esperar con hambre. Marcos retrocedió otro paso, y en ese instante la linterna volvió a parpadear. La figura parecía más cerca de lo que estaba hacía un segundo. Y entonces lo comprendió. Ella no lo estaba señalando. Lo estaba llamando. El aire alrededor de Marcos se volvió más frío, tan helado que podía ver el vaho de su respiración en la oscuridad. La mujer seguía allí, inmóvil, con el brazo extendido hacia el túnel. Pero lo que más lo perturbaba era que cada vez que la linterna parpadeaba, ella aparecía más cerca. No la veía moverse, no escuchaba pasos, simplemente, la distancia entre ambos se acortaba. El suelo volvió a vibrar. Esta vez con más fuerza. Marcos sintió como las piedras bajo sus zapatillas temblaban como si algo gigantesco se acercara. Un silbato agudo, tan fuerte que casi le rompió los tímpanos, llenó el aire. Sonaba como el grito de un animal metálico, una bestia que no se podía ver pero sí sentir. Marcos corrió hacia el borde de las vías, mirando a ambos lados. No puede ser. Esto es imposible. Gritó con desesperación. Pero el ruido del tren era cada vez más cercano. Las ruedas rechinando contra los rieles invisibles, el golpeteo metálico de los vagones que avanzaban a toda velocidad. Y, de pronto, entre aquel estruendo, escuchó algo peor. Gritos humanos. Voces desesperadas, sollozos, lamentos que parecían salir de todas partes. La linterna parpadeó una vez más, y la mujer apareció a pocos metros de él. Su cabello oscuro aún le cubría el rostro, pero esta vez empezó a moverse. Lentamente, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara a Marcos. El muchacho, paralizado, apenas pudo susurrar. ¿Quién es usted? Entonces ocurrió. La mujer levantó el rostro, y lo que mostró hizo que la sangre de Marcos se congelara. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías, negras, húmedas, de donde parecía escurrir un líquido oscuro como hollín mezclado con sangre seca. Su boca se abrió de golpe, mostrando dientes ennegrecidos, y de allí salió un sonido horrible, metálico, que imitaba el chirrido de un tren al frenar. Yo tampoco pude bajar, susurró con esa voz distorsionada, un eco que parecía provenir de todas partes. De repente, un viento violento recorrió las vías y la linterna se apagó por completo. Marcos quedó en tinieblas absolutas, con el silbato del tren rugiendo sobre él. El suelo temblaba como un terremoto, y sintió que algo colosal lo envolvía. Instintivamente se agachó, cubriéndose la cabeza. Y fue entonces cuando lo sintió pasar. Un tren, aunque invisible, atravesó las vías con un estruendo ensordecedor. El aire se llenó de humo y olor a metal quemado. Ráfagas de viento lo empujaban hacia atrás. Podía escuchar a los pasajeros llorar, golpeando ventanas invisibles, pidiendo auxilio que nunca llegaría. De entre esas voces, reconoció una en particular. La de la mujer. Un grito ahogado, desesperado, que se mezclaba con el silbato eterno de la locomotora. Cuando el estruendo cesó, Marcos abrió los ojos. El silencio era tan absoluto que sus propios latidos retumbaban en sus oídos. La linterna volvió a encenderse, temblando entre sus manos. La mujer había desaparecido. El muchacho respiró agitado, tratando de convencerse de que todo era un delirio, producto del cansancio y el alcohol. Pero entonces,
Justo detrás de él, escuchó un eco metálico. El sonido de unos pasos lentos sobre los rieles. Marcos giró la linterna con desesperación, pero no había nada. Solo las vías interminables y el túnel oscuro frente a él. Sin embargo, los pasos no cesaban. Tac, 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 golpeando el metal, acercándose poco a poco. Marcos sintió que las piernas le temblaban. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados al suelo. Y en medio de esa parálisis, comprendió algo aterrador. Esos pasos no eran los de la mujer, eran los de alguien más. El túnel, silencioso y negro, parecía esperarlo. Y el eco de un silbato lejano resonó una vez más, como si el tren fantasma hubiera iniciado otro viaje. Marcos llegó al pueblo con el corazón a punto de salírsele del pecho. No sabía cómo había corrido tanto sin caer. Las piedras de las vías podían haberlo hecho tropezar, pero era como si un instinto más fuerte lo hubiera impulsado a huir de allí. Sus manos temblaban, y la linterna seguía encendida, parpadeando débilmente, como si también hubiera sido testigo de aquello. Al entrar en el pueblo, las calles estaban silenciosas. Las casas dormían bajo el cielo gris, y el único lugar con luces encendidas era la vieja cantina de Don Felipe. El murmullo de voces se filtraba por las ventanas. Marcos, sudoroso y con el rostro pálido, empujó la puerta de madera y entró. El bullicio se apagó de inmediato. Todos lo miraron. Su ropa estaba sucia de tierra, sus ojos abiertos de par en par, y respiraba como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué te pasó, muchacho?, preguntó don Felipe, dejando a un lado el vaso que estaba limpiando. Marcos tragó saliva y, con voz entrecortada, respondió. Yo la vi. Los presentes se miraron entre sí. Nadie necesitaba preguntar a quién se refería. Un silencio denso cubrió la sala. Algunos apartaron la mirada, como si quisieran evitar atraer la desgracia hacia sí mismos. Un anciano que bebía solo en una mesa del rincón levantó la vista. Era don Emilio, uno de los más viejos del pueblo, con la piel arrugada como pergamino, y unos ojos cansados pero penetrantes. Había trabajado en el ferrocarril cuando era joven, y muchos lo consideraban el último testigo vivo de la tragedia. Con voz grave, dijo. Acércate, muchacho. Marcos dudó un instante, pero caminó hasta su mesa. Don Emilio le señaló la silla de enfrente. Cuéntame qué viste, pidió el anciano, sin apartar la mirada de él. Marcos respiró hondo y relató lo ocurrido. El silbato del tren, el suelo temblando, la mujer de blanco sobre las vías, su rostro vacío y aquella frase imposible. Yo tampoco pude bajar. Habló de los pasos metálicos, del humo y los gritos que parecían arrastrarse desde otro tiempo. Cuando terminó, la cantina entera estaba en silencio absoluto. Nadie osaba interrumpir. Don Emilio cerró los ojos, como si confirmara algo que siempre supo. No eres el primero que la ve, hijo. Marcos frunció el ceño. Entonces, ¿es real? El anciano suspiró. Demasiado real. Esa mujer murió en el accidente del kilómetro 13. Viajaba en el último vagón. Los sobrevivientes contaron que golpeaba las ventanas, gritando, mientras las llamas consumían el vagón. Nadie pudo sacarla. Cuando el fuego la alcanzó, su voz se confundió con el silbato de la locomotora. El muchacho sintió un nudo en la garganta. Pero, el tren. Yo lo escuché. Sentí que me arrollaba, aunque no había nada. Los ojos del anciano brillaron con un miedo antiguo. Porque aún pasa. No aquí, no en nuestro mundo, pero en otro. El tren quedó atrapado entre la vida y la muerte. Nunca llegó a su destino. Y por eso sigue viajando en una condena eterna, arrastrando a las almas que perecieron aquella noche. Marcos se estremeció. ¿Y la mujer? Ella es la señal. El aviso. Quien la ve está siendo llamado. Es la puerta de entrada.
Los murmullos se levantaron en la cantina, algunos persignándose, otros murmurando que Marcos estaba marcado. Él golpeó la mesa con el puño. Pero yo no hice nada. Solo tomé el atajo por las vías. Don Emilio lo miró con lástima. Ese fue tu error, hijo. Hay caminos que ya no pertenecen a los vivos. El silencio volvió a la sala. Marcos se levantó abruptamente, la silla chirrió contra el suelo. Se sentía atrapado entre el escepticismo y el terror. Parte de él quería creer que todo eran delirios, cuentos para asustar. Pero otra parte sabía que la mujer lo había mirado directamente a él, que lo había señalado. Y esa parte le decía que su vida había cambiado para siempre. Esa noche, en su casa, Marcos intentó dormir. La habitación estaba oscura, y cada crujido de madera lo hacía saltar. Cuando al fin cerró los ojos, creyó oír un eco lejano, tenue, casi un susurro. El silbato del tren. Se despertó sobresaltado, sudando frío. Y lo peor no fue el ruido. Lo peor fue descubrir que la linterna, la misma que había dejado sobre la mesa, ahora estaba encendida y apuntando directamente hacia la ventana. Marcos se levantó lentamente, temblando. Al mirar hacia afuera, vio un reflejo blanco entre las sombras del patio. Una silueta femenina de pie, inmóvil, esperando. Era ella. La dama de las vías lo había seguido hasta su propio hogar. Marcos no volvió a dormir esa noche. El recuerdo de la silueta blanca en su patio lo consumía. No era solo miedo. Era una sensación de estar siendo vigilado, arrastrado poco a poco hacia un destino inevitable. Durante el día intentó convencerse de que había sido una alucinación, pero por más que lo intentaba, no lograba olvidar la mirada vacía de aquella mujer y la vibración de las vías bajo sus pies. La voz de Don Emilio resonaba en su cabeza. Ella es la señal. Quien la ve está siendo llamado. Los días siguientes, Marcos trató de seguir con su vida normal, pero todo empezó a torcerse. Cada noche, sin excepción, escuchaba el silbato del tren en sus sueños. El sonido era tan real que despertaba sudando, con el corazón desbocado, convencido de que la locomotora iba a atravesar las paredes de su cuarto. Y siempre, en medio del humo y el estruendo onírico, veía a la mujer de blanco señalándolo. Hasta que llegó la noche en que no pudo más. Algo en su interior lo empujaba a volver a las vías. No importaba cuánto tratara de resistirse, era como si una fuerza lo llamara, como si hubiera quedado marcado desde el momento en que la miró a los ojos. Con la linterna en mano, salió de su casa y caminó hasta la entrada del túnel ferroviario. La luna estaba oculta tras las nubes, y el viento frío soplaba con un gemido largo que se confundía con un silbato lejano. El túnel estaba cubierto de maleza, con paredes de piedra húmeda ennegrecidas por el paso de los años. El aire que salía de su interior era helado, pesado, y olía a óxido y ceniza. Marcos tragó saliva. Solo es un túnel, se dijo a sí mismo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Al encender la linterna, vio que las paredes estaban marcadas con extraños rastros oscuros, como si alguien hubiera intentado arañar la piedra con desesperación. Y entonces, los escuchó. Pasos. No venían de detrás de él, sino de dentro del túnel. Pasos metálicos, arrastrados, que resonaban como un eco de otro tiempo. La linterna iluminó algo al fondo. Un resplandor rojizo, débil, como una brasa que se encendía lentamente. El sonido de rieles golpeados empezó a llenarlo todo. El túnel vibró. El silbato sonó. Y el tren apareció. No de forma normal. Era un tren fantasma, translúcido, hecho de humo y fuego. Sus vagones arrastraban figuras humanas pegadas a las ventanas, golpeando, suplicando. Sus rostros estaban quemados, deformados, pero aún gritaban pidiendo auxilio. Los rieles ardían como carbones encendidos mientras la locomotora rugía en un ciclo eterno. Marcos cayó de rodillas, cubriéndose los oídos,
pero los gritos eran ensordecedores. Y entonces la vio. La mujer de blanco caminaba entre las llamas, intacta, con su rostro vacío y sus cuencas sangrantes. Avanzó hacia él con lentitud, sin apartar su mano extendida. «Ya no podrás irte», susurró con voz de hierro oxidado. «No, no», balbuceó Marcos, retrocediendo. «Ahora viajas con nosotros». Unas manos heladas surgieron del humo, atrapando los brazos y las piernas de Marcos. Eran los pasajeros muertos, arrastrándolo hacia el vagón ardiente. Marcos gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue ahogada por el silbato interminable. La última imagen que vio fue la ventana de un vagón iluminado en rojo, y en el reflejo de ese cristal ardiente, él mismo sentado junto a la mujer, convertido en otro pasajero atrapado. A la mañana siguiente, unos campesinos encontraron la linterna tirada a la entrada del túnel. Nadie volvió a ver a Marcos en el pueblo. Don Emilio fue el primero en comprenderlo. «Ahora el muchacho forma parte del tren», dijo con tristeza. «Ya nunca regresará». Con el tiempo, la leyenda cambió. Los viajeros decían que en el vagón de cola no solo estaba la dama de las vías, sino también un joven de mirada perdida, pegado a la ventana, golpeando el cristal, suplicando que lo dejaran salir. Y así, en las noches más oscuras, cuando el viento silba como un lamento, algunos aún escuchan el rugido metálico del tren que nunca se detuvo, llevando a sus nuevos pasajeros hacia un destino que jamás alcanzará. Porque el tren de los muertos siempre pasa.